Muy buenas noches a todos. Yo soy Sebas Bayona y esto es La Hora Embrujada. En este nuevo ranking les hablaré sobre crímenes impactantes y mediáticos que se han dado a lo largo de la historia. Un tema que quería compartir con ustedes desde hace un buen rato, pues estas historias al día de hoy me siguen sorprendiendo bastante por sus personajes tan extraños y por la manera en la que se van desarrollando. Espero les causen tanta curiosidad como a mí, pero antes recuerden 1. Suscribirse a mi canal y 2. Seguirme en todas mis redes sociales. Y sin dar más largas, comencemos. El primer caso del que les voy a hablar se da a conocer cuando Diane Downs se presenta en un hospital de Springfield, una noche de mayo de 1983, asegurando que mientras conducía un extraño le había disparado a ella y a sus 3 hijos. Sin embargo, para la policía, Diane nunca fue de confiar. En un primer momento su semblante era de tranquilidad, cosa particular para una madre que había vivido una experiencia tan traumática. Por otro lado, ella visitó a Christy, una de sus hijas, quien estaba en cuidados intensivos, y al ver a su madre, el ritmo cardíaco de esta niña saltó rápidamente. Además, la evidencia forense no coincidía con la versión que dio Diane, pues de haber sido atacada habría sangre en el lado del conductor, cosa que no se halló. Algo determinante que confirmó que esta mujer mentía fue que se encontraron casquillos de un calibre 22 en la escena. El arma homicida nunca fue encontrada, pero el ex esposo de Diane declaró que ella había llevado consigo un arma del mismo calibre cuando se mudó. Al leer su diario se descubre que ella había sido la autora de este tiroteo, pues Diane buscaba deshacerse de sus hijos para continuar un romance con Robert Knickerbocker, un hombre que la había rechazado tras enterarse de que ella tenía hijos. El 24 de febrero de 1984, Diane Downs es detenida y condenada a cadena perpetua, con 50 años extra. 2 de sus hijos, Danny y Christy, lograron sobrevivir para testificar en contra de su propia madre. Pero lamentablemente la pequeña Cheryl, de 7 años, muere al momento del ataque. Diane Downs fue diagnosticada con trastornos antisociales y narcisistas y actualmente sigue cumpliendo su condena. Señor Cruel fue el nombre que se le dio a un violador y pedófilo australiano, cuya identidad al día de hoy es desconocida. Su modus operandi consistía en irrumpir en casas ajenas a altas horas de la noche. Por un lado, amarraba a los adultos y niños de sexo masculino y los amenazaba con cuchillos o armas de fuego para que no huyeran. Y en el caso de que hubiera una niña pequeña, lamentablemente, Señor Cruel las amordazaba y las llevaba a casas ajenas donde abusaba de ellas por varias horas, para luego liberarlas, siendo esta la suerte que corrieron Sharon Wiles y Nicola Linas. Sus ataques se dieron entre 1987 y 1990. Se le adjudica también el secuestro de Carmaine Chan el 13 de abril de 1991. Ella se encontraba en su casa cuando un hombre toca la puerta y se la lleva amenazándola con un cuchillo. Pero a diferencia de las víctimas anteriores, Carmaine es asesinada y solo es hallada un año después. Una autopsia determina que tenía 3 agujeros de bala en la cabeza y había sido asesinada poco después de su secuestro en Thomastown. Aunque se le adjudica este último crimen, algunos investigadores creen que él no es el responsable, pues el modus operandi es diferente a los 2 primeros casos. Tras entrevistar a las sobrevivientes se saca el siguiente perfil del criminal. Tranquilos que esa no es su cara como tal, sino es la máscara que él utiliza. Esa es la máscara que utilizó para ocultar su identidad y hasta el día presente este hombre no ha sido capturado. Se dice que puede seguir con vida y activo atrayendo a sus víctimas por internet. Una unidad de inteligencia ofrece una recompensa de $1 millón
por encontrarlo. ¿Quién mató a Karen Class? Esa fue una pregunta que por muchos años la policía de Hermosa Beach, California, no pudo darle respuesta. Karen, quien había adquirido fama por comprometerse y divorciarse con el cantante Bill Medley, fue atacada en su casa el 30 de enero de 1976, tras dejar a su hijo en la guardería. Fue encontrada golpeada, violada y estrangulada con su pantimedia. Tras estar en coma murió 5 días después del ataque, y la única pista que se tenía era el avistamiento de un hombre barbudo con vaqueros azules que salió de la casa de la víctima. El sospechoso no pudo ser identificado solo hasta 41 años después a través de un polémico método conocido como el ADN familiar, una táctica que consiste en buscar parientes potenciales de criminales en un banco de datos de ADN de delincuentes de estado. Es así como Kenneth Troyer es hallado culpable del asesinato de Karen Class en enero de 2017. Al unir cabos se descubrió que este hombre tenía un historial de ataques sexuales, además de que vivía en la misma zona residencial que la víctima. Y con estos nuevos exámenes, su ADN fue hallado en la escena del crimen. Aunque el caso se resolvió, Kenneth no compareció ante la justicia, pues había muerto ya muchos años atrás, concretamente en el 82, tras un tiroteo con la policía. Esta historia inicia el 18 de enero de 2009, cuando el cuerpo de un vagabundo llamado Robin Burton Jr. es encontrado en un apartamento del Prairie View, en Illinois. La escena del crimen fue una pesadilla recurrente para los investigadores, ya que la víctima había sido golpeada en la cabeza con un martillo, para luego ser apuñalada entre 20 y 30 veces. La película Asesino por Naturaleza estaba puesta en el televisor y en la pared estaba escrita con sangre la frase: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. El apartamento pertenecía a Kyle Morgan, quien fue capturado después de chocar su auto con un árbol y haber arrollado a 2 peatones. Se descubre así que Kyle y Robin se conocen en una estación de tren mientras intentan comprar droga. Luego de esto, Kyle le ofreció a Robin ir a su casa para tener comida y un lugar cómodo donde dormir. Aquel hombre sin hogar aceptó en buena fe, sin saber que ese sería el lugar donde lo hallarían muerto. Lo que pudo haber desatado la locura de este hombre fue el poco consumo de unas drogas que le habían recetado para el trastorno de bipolaridad, a lo que se sumó su abuso de sustancias y sus episodios depresivos, además de una extraña fascinación hacia los crímenes violentos y los asesinos. Morgan fue declarado culpable, pero mentalmente enfermo, siendo condenado a 30 años en prisión. Ante el público, la familia Skoclender aparentaba ser ejemplar y exitosa, pero el 30 de mayo de 1981, esa visión cambia por completo, cuando los cuerpos de el ingeniero Mauricio Skoclender y su esposa Cristina Silva son hallados dentro de el baúl de un Dodge Polara que era de su propiedad en la avenida Coronel Díaz. Los cuerpos estaban envueltos en sábanas, las cabezas cubiertas de toallas y bolsas, y los cuerpos presentaban evidentes signos de ataque. Con lo que se descubrió después fue una barra de acero y una soga para estrangular a la pareja. Los principales sospechosos pasaron a ser 2 de los hijos de esta pareja, llamados Sergio y Pablo, pues cuando se les intentó localizar para que ellos testificaran, los hermanos ya se habían dado a la fuga. Mientras son buscados, los secretos más oscuros de esta familia salen a la luz. Entre ellos que la pareja vivía junta pero divorciada, pues Mauricio se había declarado homosexual y Cristina era alcohólica y abusó sexualmente de su hijo Pablo, siendo este el posible motivo de los crímenes, aunque al día de hoy hay varias hipótesis
de por qué se cometió este homicidio. Al ser capturados, Pablo confiesa un primer intento de asesinato ocurrido el 15 de mayo, en el que él incendia la habitación de sus padres, quienes al final salen ilesos de esta situación. Luego, el 29 de mayo ocurre el crimen en sí, esta vez perpetrado por ambos hermanos. Entre las 3 y 5 de la madrugada, ambos hermanos atacan primero a su madre, quien se había levantado. Una vez muerta, ellos prosiguen a ir a la habitación para ejecutar a su padre, para luego dejarlos en el auto en el que serían encontrados. Ambos fueron condenados a prisión perpetua entre 1985 y 1986 y actualmente ambos se encuentran en libertad. Hoy en día este es uno de los casos más mediáticos en la historia de Argentina. Walter Collins tenía 9 años cuando desapareció aquel trágico 10 de marzo de 1928. Su madre, Christine Collins, tuvo que verse inmersa en la incompetencia por parte del jefe de la policía, James Davis, durante la búsqueda. Pues meses después apareció un chico en Illinois que decía ser Walter. Para la policía, ellos habían realizado una magnífica labor, pero en realidad este niño no era quien decía ser, pues su verdadera identidad era Arthur Hodgins, un niño que había escapado de casa para llegar a Los Ángeles y conocer a su actor favorito. Lo más triste de todo es que Christie replicaba y replicaba que ese no era su hijo, y la respuesta de la policía a esto fue difamarla e incluso internarla en un psiquiátrico, utilizando un polémico código conocido como el 112. A pesar de que ella logró salir de esta situación y hasta el último día de su vida, Christine buscó a su hijo sin fruto alguno, pues el pequeño no ha sido encontrado ni vivo ni muerto. Este caso fue vinculado con los asesinatos perpetrados por Gordon Stewart Norcott, quien se decía sometía y mataba a los jóvenes que trabajaban en su granja en Wineville. Esto se supo pues el sobrino de Gordon, Clark, lo delata e identifica a Walter como una de las víctimas de Gordon, cosa que jamás se ha podido comprobar por falta de evidencia. Antes de ser ejecutado en 1930, Gordon afirmó su inocencia en el caso de Walter. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si dijo la verdad. Al final no se halló su cuerpo y Christine muere en el 64 sin saber qué fue de su hijo. Espero, aspiro y cruzo los dedos a que les haya gustado el video de hoy. Estos son algunos de los crímenes más famosos o sonados de la historia. Evidentemente hay muchísimos, pero muchísimos más, por lo que si quieren podemos hacer una segunda parte de este video, o también estaba pensando en hacer una serie de videos sobre crímenes o misterios en general acontecidos en un país específico, como los crímenes más importantes de cada ciudad o país, por así decirlo. Espero les guste muchísimo la idea y ya, eso sería todo por hoy. Recuerden que por acá están apareciendo mis redes sociales, no olviden suscribirse a este canal para ver más videos como estos. Y eso sería todo por hoy. Ya saben que los amo muchísimo. Gracias por estar presentes acá siempre conmigo. No olviden soñar con fantasmas y nos vemos en otro conteo de La Hora Embrujada. ¡Chao!